Muy bien, entonces yo voy a entrar al mensaje y vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Diga conmigo, estoy listo. O lista, ¿verdad? Depende de cómo sea la situación. ¿A cuánto les gustan los regalos? A ver, déjenme ver su mano. ¿Verdad que son bonitos? Yo oí un amigo mío que dijo, la Navidad era bien bonita hasta que yo fui el Santo Claus. O sea, imagínate. Pero los regalos son bonitos. Ahora, si te pudiera, yo quisiera introducir mi mensaje con un par de preguntas. ¿Por qué se dan los regalos en Navidad? No lo contestes, pero medita, ¿por qué se dan? Hay una razón. Y la razón, obviamente, es que Dios dio su Hijo, y entonces tomamos eso como un ejemplo para enseñarle a nuestra familia, enseñarle a nuestros hijos que sí, que es el regalo que Dios nos dio. Ahora, pero con el tiempo se ha degenerado el concepto del regalo de Dios, porque déjame preguntarte esto, ¿a quiénes normalmente se le prometen los regalos? ¿A los que se portan cómo? Bien, ¿verdad? ¿Y quiénes están en la lista de Santa? ¿Quiénes? Bueno, ¿quiénes no están? Vamos a decir, ¿quiénes no están en la lista de Santa? Los malosos, ¿verdad? Los que se portan mal. Esa es la degeneración del regalo de Dios. Porque el regalo de Dios no es así. Con el tiempo se ha llegado a decir, bueno, si te portas bien vas a tener regalo. Y eso graba en nuestras vidas, en nuestro corazón, la idea de que, bueno, para que Dios me pueda bendecir y me pueda dar lo que yo necesito, la vida eterna, entonces tengo que portarme bien. Fíjese, no está mal decir eso, pero la verdad es que la vida eterna no se gana. Nadie nos ganamos la vida eterna por portarnos bien. Se perdió otra buena oportunidad de decir amén como el Che. Claro, es que nadie, absolutamente nadie estamos en esta vida en buena relación con Dios porque nosotros nos portamos bien. No hay uno. La Biblia dice, no hay justo ni a uno. En ese sentido, no hay. La única razón que estamos en Cristo es por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo el tema que traigo para ti en este día le titulé Más que un regalo. Más que un regalo. La versión original de lo que Dios nos dio la encontramos en Juan 3:16. Todos ustedes se lo saben. ¿Lo puede repetir conmigo? Dígalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta que sale de este verso maravilloso es: ¿a quién amó Dios? Díganme ustedes, ¿a quién amó Dios? Al mundo. No amó, no dice ahí que amó a la gente de la iglesia, no dice que amó a los que se portaron bien, no dice que amó a los que nunca hicieron nada mal, al mundo, amado hermano. Diría un predicador que yo conozco, al puro mundo. Al mundo, que era donde todos nosotros nos encontrábamos. Ahora estamos en Cristo, pero estábamos entre todo esto y Dios nos amó, amado hermano. Esa es la maravillosa, la maravilla. Efesios 2, del 1 al 6, quiero que me acompañes. Te van a poner la escritura ahí. Yo lo voy a abrir en mi Biblia. En Efesios capítulo 2, vamos a ver la versión original de lo que Dios nos dio. En Efesios capítulo 2, versos 1 al 6, dice, mira, y Él les dio vida a ustedes. Diga, me dio vida. Amén. Pero dígalo con más gozo, porque no es una vida de la comprada en tía Pancha. ¿Qué me dio? Me dio vida, me dio la vida de Dios.
vida abundante. Dice, y Él les dio vida a ustedes. Fíjese cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros. Se diga la palabra todos nosotros. Diga todos nosotros. Ahí no hay uno que diga, ah, pastor, pero yo me coso aparte en otra olla. No, todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, todo diga, éramos, ya no, éramos, dice, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4 es la maravilla. Pero Dios, en inglés esto es fuerte porque dice, but God, pero Dios, que es rico en misericordia. Fíjese nada más por la única razón que sucedió. Porque Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son ustedes salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Ve, esto, mi amado hermano, que le he leído, es la versión original del regalo de Dios. Allí no hay condiciones si la persona se portó bien, si la persona se portó más o menos. Es más, Dios nos amó y nos dio su vida, dice estos versos que leímos, cuando nosotros estábamos muertos. Fíjese cuándo. Muerto no puede hacer bien, estaba muerto en delitos, en pecados. Cuando nosotros estábamos muertos, y estos mismos versos dicen que nos dio vida junto con Cristo. Fíjese esa maravilla. Resucitó a Cristo de entre los muertos después de 3 días de estar en la tumba, pero cuando lo resucitó, maravilla de maravillas, Dios nos resucitó a nosotros también. Dios nos resucitó de entre los muertos y nos sacó a la vida. Ahora, ninguno de los que estamos aquí estábamos allí. Eso sucedió en el eterno pasado de Dios, cuando Él diseñó que todos íbamos a tener vida en Cristo, porque la Biblia es muy clara y dice, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Diga, estoy en Cristo. Amén. Denle un aplauso al Señor de la gloria. Vayamos a Romanos, por favor. Estamos viendo la versión original del regalo de Dios, y en Romanos capítulo 5, completando este pensamiento, versos 6 al 8, dice, porque cuando aún éramos débiles, ¿cómo éramos? ¿Un débil se porta bien? No, no está débil. Un débil es ese que usted batalla para que venga, batalla para que haga bien, batalla para que siga al Señor. Dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quiénes murió? Yo creí que por la gente de la iglesia. Fíjese, por los impíos. A su tiempo murió por los impíos. Verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿cómo éramos aún? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese
cuando Dios hizo el milagro, cuando nosotros éramos débiles, dice la Biblia, cuando nosotros éramos pecadores, allí a Dios le plació entregar a Cristo por nosotros, amados. Y no solamente entregar a Cristo, pero entregarnos la vida de Dios a nosotros. Esa, mi amado hermano, es la versión original del regalo de Dios. No es que si te portas bien, Dios te va a dar. Yo sé que suena bien. Y yo sé que la religión ha usado eso por siglos, diciéndole a la gente, mira, tienes que hacer todas estas mandas, tienes que hacer todo este trabajo espiritual, tienes que hacer esto, porque entonces vas a estar agradando a Dios y Dios te va a dar. Suena bien, pero no es la verdad, no es la realidad, porque aquí vimos que la versión original es que nos dio vida cuando estábamos muertos, nos dio vida junto con Cristo cuando éramos débiles y cuando éramos pecadores. Todo eso sucedió cuando nosotros no teníamos nada de bueno en nosotros, porque a la verdad ninguno de nosotros ni había nacido siquiera. ¿Por qué? Déjame, ahorita te llevo en un momento, pero te voy a mostrar la versión desbalanceada de la dádiva de Dios. Hay una versión desbalanceada, un evangelio que no es el evangelio completo. Si le preguntas a alguien, ¿cuál es la razón que Dios hizo todo lo que ha hecho en Cristo? Fíjate la pregunta. Si le preguntas a cualquier persona, si haces una encuesta y dices, ¿cuál sería la razón que Dios hizo todo lo que hizo en Cristo Jesús? Por los siglos, la gente ha estado respondiendo, bueno, pues porque para salvarnos, la gente responde, pues para salvarnos, está bien. Salvarnos del infierno, salvarnos de la condenación, salvarnos del pecado, para que yo no sufra, dice la gente, para bendecirnos. ¿Cuánto le gusta la bendición? A mí también me gusta, pero en ese evangelio desbalanceado, la gente le dice, ¿por qué vino Cristo? ¿Por qué Dios envió a Jesucristo? Para bendecirnos, para consolarnos. Pon atención a lo que estoy hablando, porque cada uno de esos tiene un toque y es un toque personal, para bendecirnos, para consolarnos, para librarnos del mal, etcétera. En otras palabras, el desbalance viene cuando este evangelio, que no es completo, pero que todo esto sí lo hizo Cristo, pero es que no es todo lo que Cristo hizo. Y cuando desbalanceamos lo que Cristo hizo, entonces el evangelio ya no cumple el propósito por el cual fue enviado. Este desbalance crea o ha creado por siglos un evangelio donde el hombre es el centro, el hombre y sus necesidades. ¿Para qué Dios hizo todo esto? Para bendecirnos, para que me goce. Hasta hay campañas que decimos, venga a gozarse, amado. Y la gente ahí viene a gozarse, pues le dijeron que viniera a gozarse. ¿Sí se goza? No, y sí se goza, dijo usted, el gozo es de veras, es real. Ahora, la pregunta es, ¿será que no debo gozarme? Claro que debes gozarte, si ese no es el punto acá. El punto es que estamos hablando, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el balance? En este evangelio desbalanceado, el evangelio se ha reducido a salvar y ayudar al hombre. Ahora, no me malentienda, Dios sí mandó a Cristo para eso, pero no es todo lo que lo mandó a hacer. Esa es una versión en la que se tomó solo esto que a mí me gusta y que yo digo, Dios envió a Cristo para esto y entonces esto me beneficia a mí, por eso yo tomo esto. Mire, vaya conmigo a 2 de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3. Versos 1 al 4, nos enseña las características o el carácter de la gente en los últimos días, dice. Y los últimos días no se crea que son solo los que nosotros estamos viviendo, los últimos días son desde Pablo, desde allá,
desde aquel tiempo, desde que Cristo hizo el sacrificio, esos son los últimos días. Y dice, capítulo 3, versos 1 al 4, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, fíjese la característica, amadores de sí mismos. ¿Cuál es el énfasis ahí? Amarse a sí mismo. Porque el énfasis es amar a Dios. Pero cuando se cambia esto y digo, el evangelio es para mí. No, el evangelio es para Dios. El evangelio tiene un propósito para Dios. Por siglos se ha cambiado a que es para la bendición y para salvar y ayudar al hombre. Eso se ha predicado. Yo estoy hablando de esto como yendo en contra de mucho que se ha hablado en contra de esto, porque parece la verdad. Pero mire, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuánta gente le dice, Señor, bendíceme con un barco? Y le da el barco y luego ya no regresa a la congregación, ¿verdad? Señor, bendíceme con mucho dinero, y le da dinero y ya no regresa, se va de pinta todos los domingos o cada vez que hay reunión. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, usted no, allá en California y otros lugares por allá, pero amadores de los deleites más que de Dios. Dice mucho más, pero voy a cortar ahí porque solo quería darte una idea de que en este desbalance, en este evangelio desbalanceado, se ha puesto demasiado énfasis que Dios vino pues para ayudarme, Dios vino para salvarme, Dios vino para rescatarme, cuando la verdad es que eso es una parte de lo que Cristo vino a hacer. Pero Dios tenía un plan. Dios desde el principio creó un plan más grande que eso. ¿Cuál era el plan? El plan era que todo fuera lleno de Cristo, en el cielo y en la tierra, que Cristo sea todo en todos. Ese era el plan. Dentro del plan, amados, dentro del plan, el hombre cayó. Y Cristo vino para levantar al hombre, para que se volviera a cumplir ese plan glorioso de Dios. No solo para bendecirme, no solo para mis necesidades, para que yo ahora viva para Dios. Diga, que yo viva para Dios. Eso es el propósito de este evangelio. No que el evangelio me sirva a mí para todas mis necesidades. Dios promete ya hacerle hecho. De hecho, Dios dice que ya nos ha bendecido con toda bendición. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos bendecidos hay acá? Mire, yo honestamente, cuando alguien me dice, hermano, que Dios lo bendiga, porque es un saludo muy práctico, pero yo no puedo regresar ese saludo y no puedo decir, y que Dios te bendiga a ti. No puedo. ¿Sabe por qué? Porque yo ya miro a esa persona bendecida y bendecida con toda bendición. Entonces yo digo, ¿y cómo le voy a decir que lo bendiga si ya creo que lo bendijo? Hay una diferencia en ir a ser bendecido y ser bendecido. ¿Me entiende dónde está? Nosotros somos bendecidos. ¿Cuántos lo creen? Si creemos la palabra, nosotros vamos a creer que ya somos bendecidos. Yo sé que eso crea un problema para muchos. ¿Y ahora cómo voy a saludar, hermano? Pues di buenos días, buenas tardes, no sé, pero invéntate algo. Pero cree que ya esa persona está bendecida. ¿Cuánto puedes creerlo? Voltea a alguien y dile, tú ya estás bendecido, tú ya estás bendecida. Dile, tú ya estás bendecida. Ahora dile, ¿necesitas más bendición? Dile, ¿necesitas más bendición? ¿Necesitas más bendición? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo?
¿Lo crees? Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Tiempo pasado, nos bendijo. Y alguien dirá: bueno, pues sí, pero todavía me falta. Dice: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Quieres más? Ya Dios nos ha dado todo, amado hermano. Bueno, quiero terminar este mensaje dándote el tercer punto, y es el propósito de la vida en Cristo. Tengo mucho más que hablarte, pero tomaría días, y de hecho yo quiero que en enero no te pierdas tú ningún mensaje. Yo te voy a seguir hablando del propósito eterno de Dios en cada domingo de enero, y yo quiero que tú no faltes, porque tú vas a aprender algo que te va a ayudar en tu vida. Pero terminando este mensaje, el propósito de la vida en Cristo. En primera de Juan 5:11, por favor. Primera de Juan 5:11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Fíjese lo que nos dio. ¿Qué dice ahí? Vida eterna. ¿Qué le dio? Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Pero Dios ya no me la dio. ¿Sabe lo que la vida eterna para mucha gente es? Mucha gente dice: cuando yo me muera, yo voy a tener ¿qué? Yo voy a tener vida eterna. Pero, ¿y ahorita? No, ahorita no. Porque ese es el concepto que nos dijeron. Nos dijeron: Dios te ama, Dios te perdonó, Dios te ayuda, pero un día te vas a morir, y cuando te mueras, entonces Él te va a dar vida eterna. Pero el asunto es que dice: este es el testimonio. Mira, que Dios, dígalo conmigo, nos ha dado. ¿Ya no la dio o no la va a dar? Ya no la dio. La vida eterna es algo que Él ya me dio. Pero la vida eterna, simple y sencillamente, es Cristo. Si tengo a Cristo en mí, tengo la vida. Y tengo no cualquier clase de vida, tengo la vida de Dios, que es eterna. Y si tengo a Cristo, ahora le voy a hacer una pregunta para meterlo en problemas. Contésteme honestamente. Si tengo a Cristo, ¿puedo morir? ¿Puedo morir? Ah, pero yo no hablo del cuerpo, yo digo de mí. Dentro de mí vive el Santiago Medina, que ustedes conocen más o menos, pero que conocen más el cuerpo, conocen las facciones. Si tengo a Cristo en mí, ¿puedo morir? No, Cristo dijo: el que en mí cree no muere, no morirá jamás. La gente dice: ay, pastor, pero yo sé que todos nos vamos a morir. Sí, el cuerpo se va a morir, porque el cuerpo es de esta tierra, pero lo de adentro es del Espíritu. Y cuando recibimos lo que Dios hizo por nosotros, eso es recibir a Cristo. Cuando la gente dice: ya recibiste a Cristo, a veces no teníamos claro el concepto, pero lo que es yo recibo todo lo que Dios hizo en Cristo para mí. Y entonces recibo a Cristo, y Cristo viene, escúcheme esto, Cristo viene a vivir a mí, dándome la vida de Dios, plantándola en mí. Y entonces por eso, desde ese momento, yo tengo vida eterna. Cuando se me muere el cuerpo, yo no tengo que esperar por la vida eterna, porque la vida eterna ya la tengo. Nada más voy a pasar de lo natural a lo espiritual, porque ya recibí la vida eterna. ¿Habrá alguien que está conmigo en esto? Entonces, lo que quiero decirte: Dios no nos dio solo un regalo, o regalos, o bendiciones, como la gente le llama. El mensaje se llama: más que un regalo.
Y lo que yo vengo a decirte en esta mañana es que Dios no nos dio solo un regalo, Dios nos dio su vida misma. Diga, la vida misma. Pero la vida misma de Dios. Es que eso en alguna forma, de alguna parte, no lo entendíamos totalmente en años pasados. Todos entendíamos que Dios nos amaba, que Dios nos daba nueva vida. Pero nueva vida en el pensamiento de muchos de nosotros era simplemente un nuevo yo. Por lo menos en mí, yo lo pensaba así. La nueva vida es un Santiago Medina nuevo. Y probablemente es parte, pero no era todo. Sino que esa vida nueva que Dios me ha dado es que ahora tengo otra vida en mí, y que esa vida es la vida misma de Dios. ¿Cuántos se alegran en esta mañana? ¿Cómo lo hizo Cristo? ¿Cómo lo hizo? Al meternos en Cristo. Así. Cuando el error de Adán nos metió en él, todos morimos sin preguntar si yo había hecho bien o mal. Nos metió en esa canasta. El pecado de Adán, la falla de Adán. Pero de la misma manera, por la justificación de uno, los muchos serán constituidos justos. Y de hecho hemos sido constituidos justos. Amén. Dios nos dio su vida misma al meternos en Cristo por su sacrificio y por su gracia. Fíjese por qué. Por su sacrificio y por su gracia. No fue nada que nosotros hicimos. No fue que nos portamos bien, como leímos al principio. No fue que hicimos muchas oraciones, amado. No fue que ayunamos mucho. ¿Se acuerdan de eso? Cuando, estamos bien débiles, tengo que ayunar más, tengo que orar más porque tengo que agradar a Dios. No, ya lo agradas, porque Cristo está en ti y Dios ve a Cristo en ti, y eso es lo que agrada a Dios. Ahora, cuando lo que está en nosotros es religión y no Cristo, Dios no se puede agradar. Dios se agrada de Cristo. Dígalo conmigo, Dios se agrada de Cristo. Y lo hizo, mis amados, lo hizo en Cristo antes que ninguno de los que estamos acá naciéramos. Vaya conmigo a Efesios 1:4, por favor. Efesios 1:4. Mire, según nos escogió en Él. Alguien me dice, ¿quién es Él? Cristo, diga Cristo. Según nos escogió en Él, fíjese cuándo, antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo éramos escogidos, hermanos? David dijo, desde que estaba en el vientre. Pero Dios dice, yo te conocí más antes, David. Te conocí desde antes de la fundación del mundo. Te escogí. Te hice mi hijo. Todavía no sucedía nada, todavía no estaba el mundo, porque dice desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay mucha gente que tiene problema, gracias a Dios. Mire, mucha gente tiene problema en creer que somos santos y sin mancha, ¿verdad? Mucha gente dice, oye hermano, somos santos en Cristo. No, hermano, ¿quién soy yo? Pobre cucaracha, gusano que se arrastra. Pero ¿sabe por qué dicen eso? Porque piensan que van a ser santos por las obras de ellos. No, hermano, yo no oro mucho, yo no ayuno mucho, yo a veces falto a la congregación, llego tarde. Conocí a una señora que era la suegra de un pastor amigo mío, y le dice a su amiga que era su comadre, y esta era la mamá del pastor, y la suegra le decía, ay hermana,
ore por mí porque siempre llego tarde a la congregación. Y la otra le dice, ay, pues ore porque yo casi que no vengo, yo me quedo allá. Entonces necesitaban mucha oración. Y ¿sabe lo que al último demostraba eso? Que esas personas tú les decías, eres santa. No, hermano, que no me diga que soy santo. ¿Cómo? Si llego tarde, fallo, no oro mucho, no leo suficiente. ¿Alguien me está entendiendo acá? Basábamos eso en las acciones que nosotros queríamos ganar para ser santos. Pero ahí dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo santo y lo sin mancha no lo conseguí yo, no lo conseguiste tú, lo consiguió Cristo, gloria a Dios. Cristo fue el que lo logró, hermano. Démosle un aplauso a Él. Cristo. Su vida, amados, yo sé que hoy es temporada de regalos, pero yo titulé este mensaje Más que un regalo, porque su vida, la vida de Dios en nosotros, amado, es mejor que todos los regalos del mundo. Es mejor. Juan capítulo 14 verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama. ¿Cuántos aman a Cristo? A ver, de todo corazón, ¿lo amas? Claro. El que me ama, mi palabra guardará. Cada vez que ves la palabra dices, yo quiero obedecer eso, yo quiero seguir. Pero luego mira lo que dice, y mi Padre le amará. Diga, soy amado de Dios. Pero luego lee el final y dice, y vendremos a Él y haremos, ¿qué cosa? Morada con Él. Y otras versiones dice, morada en Él. ¿Ves por qué nosotros, en el entendimiento que hemos recibido del Señor, nosotros no cantamos, pasa por aquí, Señor? ¿Cómo va a pedirle que pase si vive en mí? Nosotros no le decimos, desciende, Señor, desciende. ¿Cómo va a decirle que descienda si yo ya he entendido que vive en mí? ¿Cuántos lo entienden, amado hermano? Vendremos a Él y haremos morada. ¿Cuántos moran en alguna parte? ¿Moran? ¿Ustedes moran en alguna parte? ¿Una casa? ¿Una choza? ¿Bajo un puente? No. En algún lugar tenemos nuestra morada, ¿no es cierto? Ahí es donde vivimos. Diga, ahí vivo yo. Pero ¿dónde vive Cristo? ¿Y por qué me lo dice así como que no lo cree? ¿Dónde vive Cristo? En mí. ¿Se acuerda que antes decíamos, Cristo vive en su templo? Era una verdad a medias. Porque nosotros figurábamos el templo como las paredes, el edificio. Y a veces hasta éramos tan así que decíamos, tengo una necesidad, pero cuando vaya al templo, vas a ver que voy a orar con todas las ganas. Porque pensábamos que Dios habitaba en las paredes. El asunto es que, por esto digo que es una verdad a media, porque Dios sí vive en su templo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿quién es el templo? Nosotros. Este es el templo. Ese, tu vida, somos corporativamente el templo de Dios y Dios vive en su templo. Entonces nosotros tenemos necesidad de andar diciendo cuando vaya al templo, si tú eres el templo, mijo, y alguno con púlpito integrado y todo, ¿verdad? Somos el templo de Dios, ¿no es cierto? Porque Cristo nos ha dado esta vida, Él es el que nos ha santificado, Él nos ha declarado sin mancha delante de Dios. Y Cristo dice en ese verso, el que me ama, mi palabra guarda, mi Padre le ama y vendremos. Viene el Padre, viene el Hijo, viene el Espíritu Santo, que no son tres, pero que es un Dios,
que se viene a vivir a nosotros, amado, y donde quiera que estamos, Dios está ahí. ¿Cuántos lo pueden creer? Sales ahora mismo y dices, ay, se me olvidó pedir oración. Pues si ahí está Dios contigo. Ahí va Dios contigo. Te metes a bañar, ahí está Dios contigo. Cuidado que cantas, porque vive Dios. ¿Me está creyendo, hermano? ¿Me está creyendo este mensaje? Vive Dios en nosotros. Concluyo. Dios, mis amados, envió a Cristo, número uno, para poder Él, Dios, vivir en nosotros. Mire Mateo 1:23, que ese es mi verso de Navidad. Ese es mi mensaje de Navidad para ustedes. Mire, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le van a llamar? Emanuel, que traducido es, dígame la traducción, pero dígalo fuerte, ¿cuál es la traducción? Dios con nosotros. Y de Juan 14:23 aprendimos que no solamente con nosotros, sino en nosotros. La magia, la maravilla de despertar a la realidad de la verdad del nuevo pacto es que Dios vive en nosotros. Porque desde que se anunció, se dijo que se iba a llamar Emanuel, que traducido es finalmente Dios con nosotros. ¿Cuál era el plan? Desde el principio, hermano. Desde el principio puso Dios a Adán y Eva en el huerto para que se multiplicaran, para que comieran del árbol de la vida y él poderse meter dentro del ser humano, pero nunca comió. En vez de comer del árbol de la vida, comió del árbol que le dijeron no comas. Y el sueño de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios de vivir en toda la humanidad se interrumpió ahí. Pero gloria a Dios, porque en Cristo se ha logrado, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Diga, se ha logrado. En Cristo Dios dijo que Él iba a vivir con nosotros. Estoy terminando. La última escritura, Lucas 19:10, una escritura que muchos de ustedes conocen, pero quiero presentarte un ángulo quizá diferente que tal vez no lo habías visto. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la mayoría de nosotros nos han enseñado, era yo, era la oveja negra, el que andaba lejos. Pero amado, lo que se había perdido era ese propósito original de Dios, de venir a vivir en la humanidad. La gente no podía hacerlo, no podía realizarlo porque no había venido Cristo. Pero Cristo vino a buscar y a salvar ese propósito para ponerlo otra vez en efecto, que Dios pudiera venir a vivir dentro de cada persona, dentro de ti y de mí, amado hermano. Entonces, en primer lugar, ¿para qué Dios envió a Cristo? Para vivir en nosotros. Diga, para vivir en nosotros. Pero en segundo, para que seamos participantes de su naturaleza divina. Su naturaleza divina quiere decir que nosotros podamos recibir esa vida de Dios y hacernos parte. No es que nada más estoy invitado. Cuando vas a una congregación es diferente cuando eres parte a cuando eres invitado, ¿verdad que sí? Porque no pueda ser, pero uno se siente diferente porque dice, no, aquí me invitaron. Pero cuando eres parte de ahí, tú dices, no, yo soy de aquí, yo soy de esta congregación. Bueno, esa parábola te la presenté simplemente para decirte que la vida de Dios no es algo que yo me arrimo y a ver si se me pega un poquito de la vida de Dios. No, la vida de Dios ha venido dentro de nosotros, amado.
y se ha hecho enraizado con mi espíritu. Y entonces, enraizado en mi espíritu, esa vida de Dios empieza a multiplicarse y a multiplicarse, y al que está formando es a Cristo en mí y en ti. Porque al último Dios quiere llenar todo de Cristo, y lo va a llenar llenándonos a nosotros de Cristo, para que nosotros manifestemos a Cristo donde quiera que estemos, el olor de su presencia, el olor de su vida, que nosotros le digamos a otros: esto es Cristo y esto es para ti. No tienes que ganártelo, ya Dios te lo dio. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Que seamos participantes de su naturaleza divina y de su propósito eterno, del cual te voy a hablar más en enero. Y esto, mis amados hermanos, esto es mucho más que un regalo. Por eso yo titulé el mensaje Más que un regalo, porque la vida de Dios es mucho más. Tengo mucho más que enseñarte el mes que viene, pero por lo pronto termino diciéndote: esta vida, la vida misma de Dios, es tuya en Cristo. Y la pregunta que te tengo que hacer obligado sería: ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? O sea, ¿lo crees por acá? Fíjate lo que te estoy preguntando. Yo te estoy diciendo si eres miembro de alguna congregación. No te estoy diciendo si te sabes los 10 mandamientos. No te estoy diciendo si te sabes la doctrina de la Constitución. Pero si crees que ahora esa vida es tuya porque creíste y recibiste lo que Cristo te ha dado. Yo sé que lo crees. ¿Cuántos se ponen de pie para darle gracias a Dios en este momento? Esta vida es tuya. Levanta tus manos y dale gracias. Si no había recibido esta vida, este es el momento para que le digas hoy: gracias, Señor, yo recibo la vida de Dios en mí. Padre, oro por cada persona que está aquí, también los que nos miran en cualquier parte donde están. Señor, que esta vida se haga real en ellos, que despertemos a la realidad de lo consumado por Cristo Jesús, y que entendamos que lo que hemos recibido es más que bendiciones, es más que un regalo, es más que cosas buenas, es la misma vida eterna de Dios impartida a nosotros. Te damos gracias, vamos, adórale, agradécele, dile, abre tu boca y dile: gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor, yo agradezco tu vida en mi vida. Y Señor, te doy gracias porque nos has impartido esta vida eterna, y esta vida eterna nos transforma cada día de gloria en gloria, de poder en poder, y cada día Cristo está formándose en nosotros. Señor, nos has hecho parte de tu reino, y yo oro, Señor, para que toda persona que está aquí reciba la revelación de Cristo en nosotros. Que reciba la revelación, no una revelación religiosa, no algo denominacionalista, pero que reciba la revelación: Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. Yo quiero que levantes tus manos y digas fuerte conmigo: Cristo vive en mí. Dilo otra vez: Cristo vive en mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor.